Iglesia, Dios te bendiga. A los presentes y la iglesia a la distancia que nos acompaña a través de las plataformas digitales, Dios les bendiga. Oiga, anoche en el servicio que tuvimos acá a las 6, Dios nos regaló un tiempo muy especial. Fue un tiempo de adoración y un tiempo de aprender la palabra, donde Dios se movió de una manera muy bonita. Y yo reflexionaba un poco esta mañana del privilegio que tenemos nosotros de poder venir a este lugar y adorarle al Señor. Y esto se lo digo porque alrededor de unas 2-3 semanas conversaba con mi papá. Mi papá es pastor en Venezuela y me explicaba la dificultad de que la gente pueda asistir a la iglesia por toda la situación que ya ustedes saben me está pasando en Venezuela. Crisis política, crisis económica. Y hay mucha gente que no puede asistir a las iglesias. Y conversaba hace 2 días con un amigo que es pastor en Canadá y me decía, están desde el Parlamento, están tratando de colocar leyes donde algunos temas no se puedan hablar desde la tarima, porque pueden ser, de alguna manera, los pueden buscar penalmente y meter a la cárcel. Pensando en eso yo decía, qué privilegio tenemos nosotros hoy en día de poder venir todos los domingos o cualquier otro día a la iglesia y poder reunirnos. Es un privilegio que no tiene todo el mundo. Países en el África necesitan esconder sus Biblias, no pueden hablar con libertad y usted y yo lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Le digo todo esto es porque somos privilegiados y a veces no lo hemos visto, no lo hemos entendido. Así que cada vez que usted pueda venir acá a la iglesia y apoyar a la iglesia y encontrarse con sus hermanos, hágalo, porque es un privilegio. Yo muchas veces estoy allá atrás y veo a la gente adorar. Y a mí me anima a adorar cuando veo a otro hermano metido con el Señor. Y yo quiero invitarle que cada vez que usted tenga la oportunidad de venir a la iglesia, no se quede en su casa. Venga y apoye a la iglesia porque es importante. Hoy quiero hablarle, si me colocan la presentación, quiero hablarle de enfoques. ¿Y por qué enfoques? Porque la vida es muy cambiante y la vida a veces nos tiene arriba, a veces nos tiene abajo, a veces nos tiene en el centro. Pero en cualquiera de esas circunstancias que nosotros nos encontremos, hay algo que siempre es recurrente y son los problemas. Y desde esta tarima lo hemos hablado mucho, los problemas. Sea que los busquemos, sea que lleguen solos. Los problemas siempre están. Pero el transitar por esos problemas va a ser más fácil o va a ser más difícil dependiendo del enfoque que nosotros tengamos. Dependiendo en qué nosotros ponemos nuestra mirada y qué herramientas utilizamos para poder trabajar con esos problemas, ¿sí? Permítame ilustrar y empezar esta presentación con este personaje. Este personaje que ustedes ven acá se llama Luber Pulval. Lamentablemente para los que le conocimos y le amamos, él murió el mes pasado en Argentina. Como muchos venezolanos hemos tenido que salir a buscar mejoras, él fue uno de ellos. Luber de pequeño tuvo un problema en la vista y la terminó perdiendo. Sin embargo, esto a él no lo detuvo. Empezó a esforzarse vez tras vez y se convirtió en un extraordinario músico, un músico de primera línea. Dios le dio la capacidad de poder observar cosas de la realidad y poder escribirlas en poemas y esos poemas convertirlos en canciones. Fue un productor musical muy bueno, grabó inclusive discos, hay algunos discos que están en las plataformas digitales, usted allí lo puede escuchar. Y lo conozco, o llegamos a conocernos en esa época de universitario. Usted sabe que en la época de universitario uno quiere estar en todo. Cualquier cosa que salga, uno quiere estar allí y participar. Y en un evento de canciones, de composición de canciones, lo conocí en la Universidad Central de Venezuela. Lo vi y lo vimos otras personas y dijimos, este muchacho hay que agarrarlo y llevarlo a la iglesia. Tenemos que hacer algo pues demasiado bueno y necesitamos músicos en la iglesia. No hizo falta que nosotros
habláramos con él para que llegara. Para hacerle el cuento largo, muy corto, Luber llega a la misma iglesia a la que yo iba y poco a poco se fue involucrando en toda la parte musical. Un viernes de quincena, lluvia, tráfico, tranque seguro en Caracas. Las personas que tenían que apoyarnos llegaron tarde, así que estamos él y yo hablando, arreglando los tonos, practicando un poquito y empezamos a hablar, empezamos a compartir de la vida. Y en una de esas tantas locuras que se le ocurre a uno, yo le hago la pregunta, Luber, ¿es difícil no ver? Y él se echa a reír, tenía muy buen humor. ¿Cómo me vas a preguntar si es difícil no ver? Hace una pausa y me dice, mira, tengo tanto tiempo sin ver que ya yo he desarrollado mis otros sentidos, mi olfato, mi gusto, mi oído, mi tacto, y lo he desarrollado a tal punto que yo puedo percibir cosas que muchas personas con sus 5 sentidos no pueden percibir. Y la verdad que uno estaba con él y de repente llegaba alguien que tenía muchísimo tiempo y apenas él lo escuchaba, decía el nombre de la persona. O sea, era algo impresionante lo que ocurría con él. Cuando yo le voy a hacer la siguiente pregunta, él me dice, pero espérate, hay algo que es complicado y hay algo que sí es difícil. Y es que ante tantos estímulos que recibe mi cabeza, de voces, de olores, de sensaciones que percibo, hay momentos en que si yo no logro conectar un estímulo de algo que ya ocurrió con algo que está ahorita sucediendo, eso sí se vuelve un caos. Cuando yo no logro conectar y decirle a este estímulo que pertenece a este otro, esto se vuelve un caos. Y entonces yo pierdo la perspectiva, puedo perder inclusive la perspectiva de dónde estoy. Le pasaba muy poco, pero eso le ocurría. Y me dice, pierdo perspectiva, José, y pierdo el enfoque. Y qué curioso que alguien que no podía ver me hablara de enfoque. Porque eso es lo que justamente nos pasa a ti y a mí en ocasiones. Se presenta un problema, se presenta una situación complicada y nosotros en vez de decir, como dice el dicho, en vez de decirle a nuestro problema lo grande que es Dios, no hacemos esa conexión y terminamos diciéndole a Dios lo grande que es nuestro problema. Y solo basta un pensamiento. Y usted me dirá si es verdad o es mentira, pero solo basta un pensamiento de una situación realmente complicada, de un suceso difícil, para que usted empiece a imaginarse cosas, y empiece a imaginarse cosas, y empiece a crear escenarios de algo que todavía no ha ocurrido, pero usted ya empieza a recrearlos y empieza a avanzar inclusive años. Gabriel García Márquez, Stephen King, inclusive los autores de las turconovelas, quedan como bebé en pañales ante tanta creatividad que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Pasamos de pensamientos de una llamada de teléfono de pronto a vernos como con una foto aquí y el prontuario policial, la ficha policial acá, ya estamos en la cárcel. Basta que salgamos de una cita del médico para entonces salir directo a casa y escribir qué queremos que diga nuestra lápida o nuestro epitafio. O basta que salgamos de una cita también del doctor y nos diagnostiquen a nuestros hijos con algún tipo de enfermedad para nosotros entonces pensar qué vamos a vender, cómo vamos a hacer, tengo que buscar 5 o 6 trabajos. Yo sé que me estoy metiendo en terrenos y en aguas profundas acá porque yo entiendo que en este recinto hay problemas complicados, hay problemas difíciles. Hay situaciones con las que estamos lidiando que no son sencillas, que no son fáciles de trabajar. Y quiero que usted me entienda, o sea, yo no quiero minimizar esa situación. Yo lo que hoy quiero que usted entienda es que esos procesos donde muchos de nosotros nos encontramos van a ser más sencillos o van a ser más difíciles dependiendo de cómo enfocamos esto. Y la Biblia en el Salmo 77, versos del 1 al 20, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, nos dice qué tenemos que hacer, nos dice cuál es nuestra actitud, cuáles son las herramientas que tenemos que tener para que este proceso sea mucho más sencillo. Yo quiero pedirle por favor que pueda encender su Biblia o pueda abrirla y me acompañe justamente a este salmo.
Y permítame darle algo de contexto. Porque este salmo se escribe, no se sabe exactamente el año, pero sí se sabe quién lo escribe. No lo escribe David, lo escribe Asaf. ¿Y quién es Asaf? Asaf era uno de los músicos que estaba sirviendo durante el reinado de David. David ve las características de él y decide tomarlo y ponerlo como uno de los músicos principales. Sirve durante el reinado de David y sirve también durante el reinado del rey Salomón. Ahora, lo importante de esto es en qué periodo se escribe. Y se escribe en un periodo donde el pueblo de Israel ha sido, de alguna manera, capturado, está en cautiverio. ¿Ok? Así que, en ese proceso, el pueblo se encuentra en un momento difícil, en un momento complicado. En un momento algo así parecido a los problemas que nosotros podemos tener en el día a día, donde no es fácil resolver cosas, donde las comodidades que normalmente tenemos ya las hemos perdido. Así que en este escenario de dificultad, el salmista está pensando, necesito conseguir soluciones a esta situación, no solo para mí, sino para el pueblo. Necesito buscar la manera de que esta situación que está ocurriendo tenga una respuesta apropiada para poder llevarla al pueblo. Vaya conmigo y leamos juntos. Dice, a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y mi espíritu desfallece. Me impide cerrar los ojos. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño y en los años ya idos me acuerdo. En la noche recuerdo mi canción. Mi corazón medita y mi espíritu pregunta, ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado para siempre su gran amor y su promesa por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus misericordias y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Si usted y yo revisamos estos primeros versos y le damos una primera lectura, le damos una segunda lectura, nosotros podemos pensar, hey, el salmista está haciendo lo correcto, porque en medio de las dificultades que tenemos que hacer, en medio de los problemas, tenemos que buscar a Dios. Y es lo que está haciendo el salmista. El salmista está buscando al Señor. Pero cuando usted empieza a revisar el pasaje palabra a palabra, frase a frase, verso a verso, usted ve de repente que hay palabras que empiezan como que se ponen en negrita, subrayado, se les hace zoom solamente y tú dices, aquí hay algo que no está del todo bien. Aquí hay algo que me está mostrando que el enfoque con el que se está acercando Asaf al Señor no es el correcto. Y en estos versos Asaf nos presenta un enfoque incorrecto de cómo acercarnos a Dios y de cómo transitar nuestros problemas. Y ese enfoque y esas dos características que él muestra acá es que hay angustia y que hay duda. Permítame explicarle por qué digo angustia y por qué digo duda. Permítame desarrollar ese punto. La RAE define angustia como aflicción, congoja, ansiedad, como un temor opresivo sin una causa precisa. Lo define como aprieto, situación apurada, sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal, dolor o sufrimiento. Además nos dice que hay características emocionales y estas características emocionales son sentimientos de desesperación, preocupación o miedo, sensación de inestabilidad emocional y pérdida de control. Además hay características cognitivas que dice pensamientos negativos, dificultad para concentrarse y otra característica no menos importante es la pérdida de sueño. Cuando yo tomo el pasaje y tomo esta definición de la RAE, definitivamente yo puedo ver que este hombre está angustiado. Más allá de que el verso 2 lo dice claramente, estoy angustiado.
Y este hombre está angustiado y ocurre algo particular. Y es que entra en conflicto con su creencia y su realidad. ¿Por qué? Porque este hombre, recuerden que es músico y está sirviendo en el templo. Por lo tanto, él tiene conocimiento de lo que Dios ha hecho en el pasado, de cómo Dios ha rescatado a su pueblo de las cosas difíciles, de crisis profundas, y los ha puesto en un lugar de paz y de tranquilidad. Los ha colocado en un lugar de salvación. El salmista lo sabe. Y entonces él dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que él ha salvado a su pueblo en otras oportunidades y esta vez su mismo pueblo está padeciendo? ¿Cómo es posible que en el pasado haya hecho tantas cosas y ahorita en mi realidad Dios no me esté salvando? Dios no esté salvando a su pueblo. Así que se presenta ese conflicto, pero además hay otro conflicto. Y es que hay una falta de control. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, creo que nos pasamos acá. Ah, no, aquí estamos. No puedo cerrar los ojos y ni hablar puedo. El salmista está empezando a perder el control, como lo define la RAE. Está empezando a perder sus capacidades para poder tener dominio propio, para que su sentido común esté a la orden del día. Además de eso, hay una falta de aceptación. Como ya no sabe qué va a suceder porque el Dios que siempre salva hoy no lo está salvando, la incertidumbre ante lo que viene no le permite aceptar lo que está por venir. Tiene una intolerancia a lo que va a ocurrir. Todo esto junto lleva a la segunda manera en cómo nosotros podemos transitar de manera incorrecta los problemas, y es a través de la duda. ¿Por qué? Porque es sencillo. Si yo voy y busco mis recursos, busco mis formas, llamo a los que conozco, todos mis ingresos los he puesto para resolver un problema y no se resuelve, y voy entonces ahora con Dios para que me resuelva y tampoco me resuelve, ¿qué es lo que toca ahora? Comenzar a hacer preguntas. Ahora lo que toca es hacer preguntas porque no sé qué hacer, porque no sé qué decir, porque no sé qué pensar, porque no sé qué creer. Y acá el salmista comienza a cuestionar y comienza a preguntarse si Dios ha quitado su favor, si Dios ha quitado su misericordia, si Dios ha quitado su promesa, si producto del pecado del pueblo se ha encendido la ira de Dios. Y es que en estos momentos de angustia es donde nosotros perdemos el criterio. Empezamos a perder ese dominio propio, el sentido común. Y escucha esto, es en estos momentos de angustia donde olvidamos la soberanía de Dios. Y aquello que yo le decía, que Dios está por encima de todo, como un Dios todopoderoso, lo olvidamos y agarramos a Dios y lo colocamos, le decimos, quédate acá. Y nosotros tratamos de encargarnos de la situación. Y allí es cuando todo se vuelve un caos. Por lo tanto, mi acercamiento a Dios ahora no es como el Dios de la alabanza, el Dios de la adoración, el Dios supremo, sino que ahora mi Dios, mi acercamiento a Dios, es ¿qué Dios me puede dar a mí para solucionar mi problema? ¿Lo está entendiendo? Mi acercamiento ahora a Dios no es por quién es Él, sino es lo que Él me puede dar a mí. Dios quiere resolver tu situación. Dios quiere cambiar tu problema y transformarlo. Pero cómo tú te acerques a Dios va a acercar ese problema a la solución o lo va a ir retrasando. Pero la decisión es tuya, la decisión es mía. Ahora bien, en este punto el salmista, en medio de su angustia y en medio de toda su duda, venga conmigo acá, hace esto que está acá. ¿Lo lee? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra?
Esa palabra significa pausa, significa detente, significa toma un momento y reflexiona en lo que estás diciendo. Medita en todo lo que estás diciendo porque hay algo acá que no está bien. Y eso es justamente lo que hace el salmista. Toma una pausa y empieza a pensar. Vamos a ver lo que dice. También me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré tus hechos. Esa palabra, debo estar enfermo, no está haciendo referencia a que le duelen los huesos, o que le duele la barriga, o que tiene un dolor de cabeza, o que hay un virus en su organismo. Esa palabra, debo estar enfermo, está haciendo referencia, es a una debilidad en su carácter. Y él, al momento de entender que hay una debilidad en su carácter, lo que dice, ya va, espérate. ¿Cómo es posible que yo sea tan débil de carácter y yo empiece a dudar de ese Dios de maravillas que por todo el tiempo hemos visto que saca a su pueblo de las adversidades? ¿Cómo es posible que yo ahorita empiece a angustiarme por esta situación cuando sé que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas? Y aquí empieza un cambio en la dinámica súper interesante en todo el discurso y en todo lo que nos explica Asaf. ¿Por qué? Porque si usted va del verso 1 al verso 9, usted empieza a ver que hay pronombres que se repiten constantemente. Y esos pronombres son yo, mío y mis. Pero cuando va del verso 10 al verso 20, los pronombres que se pronuncian allí son tú, tus y tuyo. ¿La está agarrando conmigo? El salmista está diciendo, mira, yo durante un tiempo he estado equivocado en mi manera de acercarme a Dios, porque he sido tan egoísta, he estado en esa posición de víctima, he estado en esa posición tan pobre de mí, que me he olvidado que lo importante es que yo levante en medio de mi angustia alabanzas a Dios y que Él sea lo primero. Entonces ahora lo importante son tus caminos, tus maravillas, tus proezas. El enfoque acá cambia. Y es lo que el salmista nos está invitando a nosotros, a que en medio de nuestra angustia podamos levantar la mirada y entender. No es cómo me siento y cómo estoy. No es pobre de mí y ay, ay, ay. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso y a pesar de mi problema, a pesar de mi angustia, a pesar de que la estoy pasando mal, yo levanto tu nombre en alto y tú vas a resolver en tu tiempo. Cuando tú veas que acá en mi pensamiento, que acá en mi corazón, que en mi carácter hay la suficiente madurez para yo poder recibir la solución a mi problema. Pero no basta solo con reflexionar y entender que estamos procesando mal las cosas, sino que nosotros necesitamos hacer lo que dice esta frase que está acá. Sí, haré memoria. Esto nos está invitando a que nosotros empecemos a accionar. Porque hay muchas veces que nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo, pero somos tan apáticos que no empezamos a hacer lo que Dios nos dice. Te consigues contra el problema y sabes lo que hay que hacer, pero te quedas quieto y sigues en la misma posición de víctima. Dios hoy te está diciendo que en medio de tu problema tú comiences a dar pasos, que levantes tu voz y que proclames su nombre en alto. Y el problema probablemente va a seguir, pero Dios te va a dar la herramienta, Dios va a colocar la circunstancia para que ese panorama comience a cambiar. Acá les quiero decir, como me dice mi hijo, cada vez que nos ponemos a jugar videojuegos, me dice, papá, te voy a dar un hack. ¿Cómo que un hack? Sí, te voy a dar un hack porque eres malito en este juego. Un hack para que pases de nivel y me alcances porque eres malito. Yo hoy quiero darles un hack porque hay algunos acá, y me incluyo,
que a veces somos malitos y no entendemos que nosotros necesitamos. Cambia el enfoque de cómo ves tus problemas y angustias. No eres una víctima, eres el protagonista de una historia llena de fe y eventos extraordinarios realizados por Dios. Oiga, usted no es una víctima. Necesitamos salir de ese papel de víctima que no nos permite mover y que hace que se prolongue el problema. En vez de ir a buscar la solución, esa posición de víctima nos mantiene atados y no permite que nosotros nos acerquemos a la solución del problema. Usted dirá, bueno, ya te entendí, José. No puedo estar en este enfoque incorrecto. Sé que no puedo estar en la duda y en la angustia. Y entiendo que yo puedo buscar el punto de inflexión, porque esa es otra, y perdone que no se los mencioné antes. El punto de inflexión, ese cambio de la pasividad a la acción, no es combustión espontánea. No es combustión espontánea. Pasar de la pasividad a la acción lo hacemos nosotros. Fíjese que el salmista se detuvo y empezó a reflexionar. Y es una invitación a que nosotros, en medio del problema, pongamos un stop a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a cómo querer reaccionar. Que nos detengamos, que hagamos la pausa y que busquemos a Dios de manera correcta, para entonces ese cambio se pueda dar. Pero está en la decisión de nosotros que el punto de inflexión se genere. ¿Sí me entiende? Tenemos que parar en medio del problema y pensar de manera clara. Ahora, después de ese punto, José, entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? Vamos a ese verso 13. Dice, santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. El salmista inicia entonces estos versos haciendo una reflexión sobre los grandes hechos del pasado y producto de esa reflexión de lo que Dios ha hecho en el pasado comienza a adorarle. Y mire, en el verso 3, Él nos está invitando a que podamos reconocer su grandeza y su santidad. En el verso 14 nos está invitando a reconocer su poder y maravillas. En el verso 15 nos está invitando a reconocer su sustento y su guía. Y de esta manera el salmista nos empieza a dar un modelo de cómo en medio de la angustia, cómo en medio de los problemas, nosotros podemos empezar a enfocarnos en el Señor. ¿Y cómo es? Reconociendo sus hechos. Cuando estés en medio del problema, recuerda lo que Dios ha hecho otras veces contigo y cómo te ha sacado de los problemas. Recuerda lo que ha hecho en la historia, recuerda lo que ha hecho en la Biblia, pero necesitas tú pararte y decir, Señor, paro acá de angustia y de duda y empiezo a reconocer lo que tú has hecho. Y revela claramente un cambio de dinámica. Antes el recuerdo que hacía en los primeros versos, el recuerdo lo que le generaba era tristeza, le generaba duda, le generaba, ay, pobre de mí, sentimientos de conmiseración. Ahora, ese recuerdo lo que está generando es confianza, está generando fe, está generando ánimo. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que tú le reconozcas a Él por sus hechos, no porque Él lo necesite. Dios no necesita eso. Dios te dice que lo reconozcas es para que tú puedas mantener esa llama de la confianza y de la fe viva, porque si no vas a regresar ¿a dónde? A la angustia y a la duda. Segundo punto que nos presenta, reconoce su poder. Esto es poesía pura. Dice, las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia, derramaron su lluvia a las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus flechas,
Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, pasaste entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Nosotros leemos esto y díganme si no es verdad. Yo soy el primero. Yo leo esto y digo, oh, qué bonito, y lo paso porque no lo estoy entendiendo. O sea, yo le soy honesto. Y la primera vez que lo leí yo dije, ¿qué puedo hallar yo acá para colocar en el mensaje que tengo que predicar el domingo? Pero aquí hay una poderosa enseñanza del poder sobrenatural de Dios. Y el salmista agarra dos hechos históricos, verídicos, que ocurrieron. Y es cuando el mar se abre en dos y cuando Moisés va al monte Sinaí. El salmista está tratando, en su afán por salir de toda esa situación, de decir, necesito identificar puntos donde Dios es sobrenatural para que mi corazón y mi carne de hombre no regrese a la angustia. Yo necesito entender que Dios es sobrenatural y que está por encima de todas las cosas para que eso genere confianza en mí y no tener yo que regresar a la angustia y a la duda porque no sé que Dios va a resolver. Eso se aplica el día de hoy para nosotros en un cambio en la manera como nosotros vemos a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo se ha encargado de que nosotros racionalicemos y humanicemos a Dios. Lo explico. Hay momentos en la vida que se presentan los problemas y nosotros decimos, no, Dios no es capaz de hacer eso. No, es que he pecado mucho y Dios no va a traer la solución a ese problema. O no, Dios debe moverse de esta forma porque así es como yo lo pienso y mi mente piensa. Y lo que el pasaje está diciendo acá es que si Dios es capaz de controlar las aguas, que si Dios es capaz de hacer que la tierra tiemble, si Dios es capaz de soplar toda la noche y que su pueblo pueda pasar por tierra seca, cualquier cosa en medio de tu problema, Él la puede hacer. Gracias, hermano Ramón, por el ánimo. Cuando nosotros entendemos que ninguna situación se escapa del poder sobrenatural de Dios, tu pensamiento ante el problema cambia. El punto es que lo racionalizamos tanto y pensamos que Dios va a actuar como un humano que estamos de alguna manera quitándole el poder de lo que Él puede hacer. O a veces peor, Señor, yo quiero que tú obres de esta manera y por este camino. Vamos nuevamente al verso 19, porque para mí es la joya de todo este capítulo. Dice, te abriste camino en el mar y pasaste entre muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Rápidamente vamos a Éxodo. Viene el pueblo de Israel por todo el desierto y se tropieza, escapando de los egipcios, y se tropieza ¿con qué? Con el Mar Rojo. Está Moisés y digo, ¿a dónde voy? Si voy hacia adelante, ¿qué pasa? Me ahogo. Si voy atrás, ¿qué pasa? Me captura el ejército. Si me voy a la derecha, voy a retardar el proceso, pero me van a capturar allá. Y si me voy a la izquierda, me va a pasar exactamente lo mismo. La Biblia no dice si Moisés preguntó, si dudó, si estuvo angustiado. No lo dice. Solamente dice una cosa, y es que Moisés obedeció. El Señor le pidió a él que levantara su mano y levantara su vara. Si yo hubiese sido Moisés, hubiese puesto el Waze. Uy, Señor, por acá no es. Y empiezo a moverme, recalculando. Sigue derecho. Ese hubiese sido José Alejandro. ¿Por qué? Porque me conozco que ante los problemas a veces dudo y a veces me cuesta creerle al Señor de manera precisa o de manera rápida y oportuna. Pero Moisés no. Moisés levantó su mano y levantó su vara. Y dice que sopló toda la noche. No se crea el cuento ese de que vemos en las películas, que hizo Moisés, levantó la mano y se abrió y ya pasaron. Eso no fue así. Toda la noche. Eso me dice que los milagros tienen su tiempo.
los milagros no necesariamente tienen que ser ya, de ya para allá o de ya para ahora. Llevan su proceso. Ese es mensaje de otra predicación, pero a lo que voy es que sopló toda la noche. Y Dios es tan perfecto, pero tan perfecto, que no solamente le abrió las aguas, sino que el pasaje dice que pasaron por una tierra seca que parecía el desierto. Cuando tú empiezas a reconocer el poder de Dios, las cosas que empiezan a pasar pasan de lo natural a lo sobrenatural. Pero eso requiere confianza y eso requiere fe y requiere que tú lo reconozcas. Cierro con esto. Último punto. Reconoce su cuidado. El verso 20 dice, por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. La Nueva Traducción Viviente dice, guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Y este pasaje quiere recordarte que Él no solamente te hace el milagro a tu problema, sino que también te hace la ruta. Una ruta que no necesariamente es la que tú estás pensando y la que tú crees para tu problema. Una ruta que probablemente se está saliendo de lo común y que está saliendo fuera de lo normal. Pero además de eso, te dice que en medio de esas aguas abiertas, de ese camino seco, Él te toma de la mano y te acompaña. Él quiere decirte que en medio de este problema, tú no estás solo. Él quiere que tú reconozcas su cuidado y que entiendas que no estás solo. Que Él no se ha olvidado de ti, que Él está contigo, cuidándote y protegiéndote. Ahora mire algo interesante, y es que el Salmo no dice que se acabaron los problemas de Asaf. Asaf seguía en medio de su problema, pero al cambiar el enfoque, él puede estar en medio del problema con absoluta tranquilidad, porque su confianza, ¿dónde está? Dios aguarda pacientemente que tu enfoque se centre en el reconocimiento de sus hechos, su poder y su cuidado, invitándote a alabarle, a adorarle en medio de tus pruebas. Iglesia, confiando plenamente en su dirección. La enseñanza pasada les dije que yo tuve un momento después de pandemia que fue muy complicado, fue difícil. Toma de decisiones erradas una tras otra. Y yo recuerdo haberme sentado con alguien de esta iglesia y decirle, mira, es que yo siento que entre lágrimas, yo siento que Dios está en esa esquina y me está dando la espalda. Y yo estoy acá en este lugar diciendo, ayúdame, Señor, ayúdame, que necesito tu ayuda. Y era como que yo sentía que Dios no estaba pendiente de mí o que yo no le interesaba a Dios. Y fue un proceso duro de angustia, fue un proceso duro de muchas dudas. Hasta el momento que entendí que lo que me estaba pasando era responsabilidad mía y que yo necesitaba cambiar. Cuando entendí eso, empecé a darme cuenta que el que estaba en la esquina de espaldas no era el Señor, sino era yo. Fue como lo entendí, no digo que esto fue literal, fue como lo entendí. Y que el que estaba en el centro era Dios. Dios diciendo, hey José, voltéate, enfócate en mí para que las cosas empiecen a cambiar. Y yo era contra aquella pared, dando y buscando a Dios y buscando a Dios y buscando a Dios. Era imposible que lo pudiese ver, mi enfoque no estaba en Él.
Mi enfoque estaba en cómo José Alejandro resuelve su situación, porque esta situación está afectando a su familia, está afectando parte de la iglesia, está afectando muchas cosas. Cuando entendí eso, se dio el cambio. Tu enfoque y mi enfoque en problemas y sin problemas tiene que estar siempre en Dios. Él se encarga de lo demás. Sé que es difícil, sé que es complicado. Hoy día yo todavía transito algunos problemas que me generó aquella situación. Pero gracias a Dios hoy puedo dormir tranquilo. Antes me levantaba 2, 3, 4, 5 veces en la madrugada por la ansiedad, la angustia. El problema sigue, el problema continúa. Pero mi confianza está en el Señor, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Yo quiero invitarte que tú puedas cerrar tus ojos allí donde estás y tú hoy puedas decirle: Señor, estoy cansado ya de este problema, de esta situación. Estoy agotado de cómo esto me tiene lleno de angustia y de dudas. Ya yo no puedo más, Señor. Nuevamente levanto mis manos. Hoy todo orgullo que pueda tener lo arrojo en el piso, Señor. Hoy todo plan para tratar de salir de esta situación también lo arrojo a tus pies, Señor. Hoy yo me rindo a ti, Señor. Hoy yo me rindo a ti, Señor. Hoy quiero descansar en tus promesas. Hoy quiero descansar y recordar lo que hiciste en el pasado, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, tú eres el mismo hoy, tú eres el mismo por los siglos de los siglos. Y así como hiciste milagros en tiempos anteriores, hoy yo reconozco tu poder y sé que hoy tú puedes obrar milagros, Señor. Hoy te pongo, Señor, a tus pies este problema. Encárgate, Señor. Yo hoy solo me voy a dedicar a adorar tu nombre, a exaltarte,